Hola, muy buenos días. El día de hoy veremos la clase de angioTAC y angioresonancia de vasos subaórticos. Mi nombre es Ernesto Herrera Garza, soy residente de tercer año del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica. Y mis maestros asesores para esta clase son el doctor Mario Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Del contenido que vamos a hablar hoy, pues es la anatomía del espacio carotidio, patología vascular, patología inflamatoria y neoplasias. Bien, comenzando con la anatomía, pues tenemos que el espacio carotidio discurre desde la base del cráneo hasta el callado aórtico. Son unas estructuras pares, tubulares, y pues están rodeadas en todo su trayecto por la vaina carotidia. Esta vaina carotidia, pues es importante remarcar o resaltar que está compuesta por las tres capas de la fascia cervical profunda. Que pues aquí en los esquemas vendría siendo este de color celeste, la capa como tal profunda, la fascia cervical profunda, la capa en color amarillo, la capa superficial, y la que se ve en color morado, la capa media. Este espacio carotidio, pues lo podemos además dividir en una región suprayoidea, que es lo que estamos viendo en el esquema de su izquierda, y en una región infrayoidea. Es importante saber esto, ya que dependiendo del sitio, si estamos supra o infrayoideos, pues el contenido de este espacio va a variar. Y pues en este otro esquema vemos como a nivel suprayoideo, pues va a estar compuesto por la arteria carótida interna, la vena yugular y nervios craneales, que vienen siendo desde el noveno par hasta el 12º. Asimismo, se puede dividir en segmentos, sea un segmento nasofaringio, orofaringio, cervical y mediastínico. Hablando del espacio carotidio a nivel suprayoideo, pues como mencioné, va a estar compuesto por la arteria carótida interna, la vena yugular y los pares craneales del 9 al 12. Este espacio carotidio está relacionado con otros espacios cervicales profundos, que anteriormente pues vendrían siendo el espacio masticador, que se ve aquí en naranja, también lateralmente o también anterolateralmente por el espacio parafaringio, medialmente por el espacio retrofaringio, y posteriormente también está relacionado con el espacio perivertebral. También lateralmente puede estar relacionado con el espacio parotidio, que aquí hay que remarcar que el diente posterior del músculo digástrico nos separa el espacio parotidio del parotidio. Es una referencia anatómica pues, que tenemos que conocer. Y bueno, como había mencionado, en este espacio pues están los nervios craneales del 9 al 12. También está el ansa cervicales, que es un conglomerado de los tres pares, de los tres primeros nervios cervicales, del 1 al 3, que estos inervan a los músculos infrayoideos, y pues tiene una raíz superior e inferior. Muy bien. ¿Por qué les menciono mucho lo de los pares craneales? Ya que al llegar al borde inferior del hueso oioides, estos pares, excepto el 2, abandonan el espacio carotidio para pues, llegar a inervar los músculos propiamente, o a las ramas, o a la inervación propiamente de los músculos a los que tienen que llegar. Ahora hablando del espacio carotidio infrayoideo, pues en este va a estar conformado por la arteria carótida común, la vena yugular interna y el décimo par craneal. El décimo par craneal pues lo vemos desde la base del cráneo hasta pues mediastino. El espacio carotidio infrayoideo está rodeado anteriormente por el espacio cervical anterior. Este es el espacio carotidio. Medialmente por el espacio visceral, el espacio retrofaringio y posteriormente por el espacio perivertebral. Y pues aquí estamos viendo una reconstrucción sagital de un angioTAC, donde vemos cómo sabemos que a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común, pues es también se encuentra a nivel del yoides,
Y pues aquí podemos ver claramente la división entre el espacio suprayoideo e infrayoideo del espacio carotídeo. Okay. Comenzando con la patología, primero pues la enfermedad teromatosa carotídea. Este es un proceso degenerativo que pues resulta del depósito de lípidos en las paredes arteriales y pues es la causa de hasta el 20% de los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico. Este es un proceso pues multifactorial, suele afectar más a las personas por arriba de los 50 años y es más frecuente en hombres. Y pues hay tres hipótesis por las cuales se puede formar esta enfermedad teromatosa. Una pues es relacionada con el depósito de los lípidos a nivel de la capa de la túnica íntima de las paredes de las arterias. Otra es que es una respuesta a un daño de esta íntima y se comienzan a depositar plaquetas y pues la formación de una placa. Y la tercera es que es una combinación de las dos anteriormente que les describí. Por imagen, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues principalmente, hablando en el espacio carotídeo, pues una disminución del calibre de la arteria carótida común. Es más frecuente que identifiquemos estas placas a nivel del bulbo y que se extienda hacia la arteria carótida interna. Pues vamos a ver el depósito de calcio y usando el método NACET lo vamos a tener distintos grados de estenosis, que un leve es menor del 50%, moderado del 50 al 70% y severo del 70 al 99%. En este gráfico nos ayuda pues para ver cómo es el método NACET, sobre todo en la que ven en la imagen que está señalada como una B. Estamos viendo pues a nivel del bulbo carotídeo, arteria carótida externa, y vemos cómo hay una placa a nivel del bulbo que se extiende en la arteria carótida. Vemos su grosor que está ulcerada y pues el método NACET es la distancia, vemos el sitio de mayor obstrucción y distal a vemos pues dónde está el vaso digamos de manera más permeable. Trazamos una medida a este nivel que vendría siendo la marcan aquí como una B y después trazamos la distancia que hay entre el grado de estenosis pues más significativo. Aquí viene marcado como una A. Entonces vamos a hacer una fórmula, digamos de esta manera, en la que vamos a restar B menos A y lo vamos a multiplicar por 100 y nos va a dar alguno de estos porcentajes y vamos a pues, clasificar la enfermedad de esta manera. Porque es importante saber esto o hacerlo, ya que si tenemos una estenosis pues arriba del 70% y el paciente es sintomático, pues se le puede ofrecer una endarterectomía. O incluso en pacientes que tienen placas del 50 al 69% y también están con síntomas, pues también se benefician de este procedimiento. No solo eso valoramos al ver una placa teromatosa, también tenemos que describir pues otros hallazgos que están aquí en esta tablita. Podemos ver que pues las placas teromatosas pueden estar calcificadas, que esto viene aquí descrito que vamos a ver que tiene una atenuación de un Hounsfield de hasta arriba de 130. Esto pues nos habla de que es un depósito pues de calcio. También tenemos las placas blandas, que pues se ve con una densidad de tejidos blandos. Las unidades Hounsfield valen entre 40 y 50, entre 40 y 50. Y también voy a hablar más en otra diapositiva sobre la ulceración de la placa. Y también, pues, importante el grosor de la placa. ¿Por qué conocer estos descriptores? Se ha visto pues, en la literatura que encontré que, además del grado de estenosis, ver la composición y la forma de la placa nos puede ayudar a predecir si el paciente puede tener un evento cerebrovascular. Es lo más importante. ¿Ok? Y pues bueno,
En estas tres imágenes de tomografía, pues vemos cada uno de los descriptores que les comenté de la placa. En este caso estamos viendo a nivel de la arteria carótida interna, pues una placa circunferencial calcificada. En esta otra imagen, a nivel de la arteria carótida, la arteria carótida común, del lado izquierdo, pues vemos como este vaso está pues disminuido en su calibre a expensas de esta placa que se ve con densidad de tejidos blandos y además pues tiene componente cálcico. Este otro es el grosor de la placa. En una imagen axial vamos a medir pues el grosor máximo de esta placa y este grosor se ha visto que pues es un factor de riesgo para ver si puede haber un evento isquémico. No hay un punto de corte, sin embargo se menciona que puede ser de arriba de 3 milímetros para saber que haya este probable factor de riesgo. La placa ateromatosa ulcerada. Para valorar esto, tenemos que ver que el medio de contraste en una angiotomografía va más allá de un milímetro de la luz del vaso. Como vemos en este esquema, todo esto en amarillo es pues la placa y vemos cómo está el flujo del vaso y hay una indentación. Si es mayor de 1 milímetro, pues podemos saber que esa placa está ulcerada y pues este es un factor de riesgo muy importante para que el paciente desarrolle algún dato de EBC. Este tipo de placa, este tipo de ulceración se divide en distintos tipos, como es el 1A, que tiene una base ancha, 1B, que es una base ancha, pero el punto de convergencia es más pequeño. El tipo 2, cuando se le describe como una forma pues, de hongo, que es una base estrecha con una cabeza o base ancha. El tipo 3 es cuando está la placa ulcerada y el extremo distal va en dirección hacia el flujo de la sangre, hacia superior, y el tipo 4 es cuando la placa está ulcerada y el extremo distal está contrario al flujo de la sangre. En esta imagen de tomografía, pues vemos como en una angiotomografía en reconstrucción sagital, vemos cómo está esta placa con densidad de tejidos blandos y vemos cómo el material de contraste está pues entrando hacia esa ulceración, que viene siendo una tipo 1A, como la que vemos aquí. Además de eso, también tenemos que valorar la superficie de la placa. Se divide en una superficie pues, de bordes lisos, una de bordes irregulares, como lo vemos aquí, y pues propiamente la ulceración. Por resonancia magnética, no hay un protocolo establecido como tal, pero de lo que encontré, la mayoría pues utilizaban estas secuencias que vemos aquí. Es un T1 con y sin contraste, una secuencia en T2, una imagen en 3D top y una angioresonancia contrastada. Es importante del T1 con o sin contraste. Se le hace una técnica de supresión de la sangre con este método que es una inversión cuádruple. Lo que va a hacer esta técnica es que la sangre va a suprimir, se va a ver pues oscura. Se le llama en inglés dark blood o black blood. ¿Por qué es importante realizar esto? Sobre todo en las secuencias contrastadas, porque puede haber un artefacto que no nos permita caracterizar bien la morfología o las características de la placa. En este caso estamos viendo una adquisición pues sagital de una angioresonancia contrastada y vemos cómo esta es la arteria carótida común, la arteria carótida interna, vemos cómo hay una disminución de su luz a expensas pues de esta placa.
¿ok? En las imágenes, en las adquisiciones en axial, vemos en una imagen en T1 cómo esto vendría siendo pues la luz propiamente, con la supresión de sangre que les comenté y grasa también, ¿sí? Y vemos cómo la placa se ve hiperintensa, ¿ok? Y bueno, se ve heterogénea, con hiperintensa y con un centro un poquito más hipointenso. En caso de que veamos hiperintensa la placa, nos habla de que esa placa tiene datos de hemorragia, ¿ok? Al realizar una secuencia contrastada, como vemos aquí, vemos cómo hay captación del medio de contraste. Esto nos habla de que la placa tiene una capa fibrosa, que también se le describió a la placa. El centro, sí. Y vemos cómo esto que no está realzando o captando el gadolíneo, se ve pues hipointenso, nos habla de un depósito rico en lípidos, ¿ok? Básicamente estas son lo que podemos valorar por resonancia de la enfermedad teromatosa. Y bueno, en la imagen en T2 también nos ayuda a valorar el núcleo necrótico rico en lípidos, que se ve pues hipointenso. Y pues a su vez el T1 pues nos va a ayudar a valorar el engrosamiento de la pared, el estrechamiento luminal, y como ya había mencionado, el T1 contrastado pues para valorar la hemorragia, el T1 simple y contrastado para valorar la hemorragia, y también pues el porcentaje del núcleo rico en lípidos y necrótico. En este caso estamos viendo una imagen de resonancia en T1. Vemos cómo, pues aquí está la arteria carótida, derecha e izquierda, y vemos cómo se identifica este estrechamiento de su luz por esta placa circunferencial. En la imagen, en esta imagen de angioresonancia con MIP, en una adquisición sagital, vemos cómo viene el vaso, la arteria carótida común, y a nivel de la arteria carótida interna está pues esta placa ulcerada, que viene siendo a este nivel también. También hablando o continuando hablando de esta patología, hay dos términos que se parecen, pero pues no son lo mismo, que es la casioclusión y la oclusión. La casioclusión se refiere a cuando hay una estenosis focal de la arteria carótida, y pues esto resulta en un colapso de la luz del vaso distal a esta estenosis. Como podemos ver aquí, vemos cómo está la arteria carótida común, y aproximadamente a nivel de la carótida interna vemos cómo hay una placa pues concéntrica que disminuye casi en su totalidad la luz. Sin embargo, vemos cómo hay un paso filiforme del medio de contraste en este nivel, y vemos cómo el vaso como tal no está completamente lleno de medio de contraste en comparación con la contralateral. Estamos hablando de una casi oclusión. Y pues oclusión es cuando hay ausencia de flujo distal al sitio de obstrucción. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que los pacientes con una oclusión total pues no son candidatos quirúrgicos, a diferencia de los que tienen una casi oclusión. Generalmente cuando tienes una casi oclusión o una afección con aterosclerosis, generalmente esta placa es circunferencial en las denticias, ¿sí? Y te está hablando de que puedes tener un coágulo fresco ahí que está obstruyendo el área. Sin embargo, no se escucha. Perdón. Un coágulo fresco en el paso del contraste aquí. Entonces, acá te genera nada más el signo de la flama, ¿verdad? En la parte vertical, que te garantiza que ese vaso está obstruido. Sin embargo, el paso no correcto del material de contraste arriba hace ese signo de la cuerda, que hace que
se manifieste en estos pacientes con aterostosis. Pero cuando tienes una calcificación de la adventicia circunferencial, es una alta posibilidad de que tenga un coágulo en ese vaso. Exacto. Y bueno, viendo las imágenes de la oclusión, estamos viendo esta tomografía en axial y vemos cómo esta es la vena yugular, arteria carótida interna del lado izquierdo, vemos la vena yugular derecha y pues vemos como la arteria carótida interna derecha no hay opacificación del medio de contraste. Viendo en una reconstrucción en sagital, vemos como pues prácticamente hay una oclusión total por una placa blanda que no permite el paso del medio de contraste. Sí. Ahora vamos a hablar de la disección carotidia. La disección... Gracias, doctor. Puedes regresarte a, creo que era, no sé, como cuando hablaste de la estenosis. Esa, y ahorita te voy a pedir por favor la siguiente diapo. Como lo que vamos a hacer es una relación de la luz aparentemente en un punto sano contra la luz donde está estenótica, pues entonces hay que usar las reconstrucciones multiplanares para poder ubicar estos planos. Entonces, hay que desdoblar siempre la carótida en el punto en el cual veamos, digamos, la máxima anchura de la luz sana, y luego ubicar también, por favor, en la siguiente diapositiva, Ernesto, ahí, por ejemplo, ahí donde está el cuadrito blanco, exacto, ahí, gracias, doctor, gracias. Hay que hacer un reformatorio multiplanar en el cual busquemos angular el vaso de modo que no vayamos a infraestimar la placa. Entonces, por ejemplo, podemos trazarlo en un plano como sagital hacia este nivel para poder entonces tener el reformateo en el cual veamos que va a ser aproximadamente en este caso pues un 50%, ¿no? Lo que es el diámetro máximo que se está estenosando. Porque si, por ejemplo, lo estuviéramos midiendo así en un plano coronal o en otro plano, pues nos va a dar como una obstrucción del 10%. Entonces, siempre hay que tener un reformateo multiplanar, una doble ventana, que es lo que siempre usamos, un axial de nuestro lado derecho, un sagital de nuestro lado izquierdo, tener un plano de referencia, y entonces angular la carótida de modo que no vayamos a infraestimar aquí el tamaño de la placa, porque finalmente lo que vamos a dar es un porcentaje. Entonces, y ese porcentaje pues va a repercutir en el manejo. Entonces, por eso siempre hay que tomar en cuenta esto que esté bien angulado. Y no ponerlo en porque también puede que se sobreestime, sino que medirlo en MPR y con una ventana adecuada que tampoco tenga tanto brillo. Entonces, la angulación era el punto que quería aclarar. ¿Okay? Buscar el punto donde esté como cruzando perpendicularmente aquí donde está la placa, todo muy bien. Gracias. Gracias. Continuando con la disección carotidia, pues esta surge por un desgarro de la íntima y permite el paso de la sangre hacia la túnica media, formando pues un hematoma o lo que conocemos como la luz falsa. Pues es una causa frecuente de EBC en personas jóvenes de 30 a 55 años. Puede ocurrir de manera espontánea o puede ser a causa de algún traumatismo o alguna infección. También se puede asociar a displasia fibromuscular o al síndrome de Ehlers-Danlos o al síndrome de Marfan. Y pues bueno, síntomas, pues puede ser incluso asintomático o puede ser manifestado como una cefalea o dolor a nivel de cuello. También puede haber un síndrome de Horner parcial, que solo es con miocitosis, propiamente datos de EBC, e incluso con un tinnitus pulsátil. Por tomografía, bueno, vamos a identificar que las disecciones, lo más frecuente es que ocurran a 2 centímetros del bulbo carotidio y terminen antes del segmento petroso de la arteria carótida interna o el segmento C2. ¿Qué hallazgos vamos a identificar? Pues puede ser el flap intimal o doble lumen, que es hasta en el 10% de los casos, a pesar de ser el dato pues patognomónico, es el que pues menos frecuentemente podemos ver. Una dilatación aneurismática, que puede ser hasta en el 30% de los casos. Podemos ver también que la pared propiamente del vaso se ve de contorno irregular y que se presente este signo de la flama.
cuando sea una disección aguda. Más adelante tengo una imagen para que pues identifiquen eso. El signo de la flama pues es una disminución gradual de la pasificación del medio de contraste sin afectar el bulbo carotídeo, y pues se ve como forma de una flama, como podemos ver aquí. Esta viene siendo como pues la flama o la llama, y vemos cómo hay pues opacificación del medio de contraste por la formación de la luz falsa. Y bueno, en este caso pues estamos viendo esta imagen de angiotomografía, en un corte axial. Lo vemos como en la arteria carótida interna vemos que tiene este flavo intimal, una doble luz y o luz falsa, que viene siendo este que se ve más hipodenso en comparación con la luz verdadera. Obviamente, este viene siendo en esta reconstrucción en sagital de angiotomografía. Vemos como a nivel de la arteria carótida interna está el signo de la flama, que nos habla de una disección aguda. Y pues vemos como hay ausencia de opacificación del medio contraste distal a este nivel. Y en pacientes que hayan tenido una disección carotidia, pues se recuperaron. Podemos ver cómo en esta reconstrucción en coronal de angiotomografía, vemos cómo la arteria carótida interna izquierda pues tiene una pared bastante irregular y con esta dilatación aneurismática. Existe una fuerte asociación entre disección y la displasia de la media, ¿sí? Fibro muscular. Entonces, el aspecto típico de ella es este de cuerdas y cuentas, ¿no? Sí. Se hacen áreas estrechas con áreas dilatadas, estrecha con dilatada, y eso, por eso, cuando se recupera, probablemente la disección fue generada por la displasia, que no es aterosclerótica ni es inflamatoria, ¿no? Sí. Sino que es más bien idiopática la causa de la enfermedad. Sí. Por resonancia magnética, pues vamos a identificar la formación del hematoma, sobre todo en secuencias de T1 con FAT-SAT, también en T2, la formación del hematoma o una dilatación aneurismática, y en caso de que hagamos una secuencia con difusión, pues vamos a ver restricción en el segmento que haya la disección. Bueno, en este caso estamos viendo una imagen axial de una resonancia magnética en T2. Vemos como del lado izquierdo, en este nivel, se ve la luz del vaso pues con ausencia de flujo, que es lo normal, como vemos en su lado contralateral, y vemos como esa luz está haciendo como se ve una imagen en semiluna hiperintensa. Esto nos habla pues que es de la formación del hematoma. En esta imagen en T1 de resonancia vemos de manera similar como hay una imagen en semiluna rodeando la luz verdadera. En este caso el paciente pues tenía aquí la formación del hematoma, y en la luz verdadera también se ve hiperintensa, es debido a la formación pues de un trombo. En esta otra imagen en T2 vemos como hay ausencia de la formación del vacío, que es lo esperado en estas secuencias, debido pues a una trombosis del vaso, se ve todo hiperintenso. Y en este mismo paciente, al realizar una secuencia en difusión, vemos como este vaso pues está restringiendo. Aquí pues es importante mencionar que estas otras estructuras que vemos son ganglios linfáticos que normalmente restringen en la secuencia de difusión. Bien. Hablando de la trombosis venosa yugular, de la vena yugular interna, pues esta puede ser por múltiples causas. Tenemos enfermedad neoplásica, pacientes que sean portadores de catéteres venosos centrales, que tengan alguna predisposición por algún síndrome de hipercoagulabilidad, infecciones o traumatismos. Y pues en esta trombosis pues es igual que en el resto del cuerpo. Vamos a tener la tríada de Virchow, que después la etiología puede ser por algún daño endotelial, hipercoagulabilidad o estasis venosa.
Se divide en agudo o crónico. Agudo es cuando es menor a 2 semanas. En este caso, los síntomas pues puede ser desde que el paciente esté asintomático o puede haber una masa palpable e incluso presentar disfagia, cervicalgia, edema o datos de sepsis. Y cuando sea crónico, mayor de 2 semanas, pues es como tal una masa palpable, como vemos en esta foto clínica, y pues puede haber también red venosa colateral. Principalmente pues vamos a usar la tomografía para valorar la sospecha de la trombosis venosa yugular, y en este caso pues estamos viendo 3 imágenes de tomografía en cortes axiales contrastadas a nivel de infrayuideo del espacio carotídeo. Vemos como la vena yugular interna del lado izquierdo pues presenta este defecto de llenado en comparación con la contralateral, y se asocia a borramiento de los tejidos blandos adyacentes. Esto pues nos habla de que es una tromboflebitis, un evento agudo de la trombosis de la vena yugular. En este otro caso, similar a este, un defecto de llenado en la vena yugular interna derecha, asociado al borramiento de los plenos gasos, y además vemos como todos estos vasos pues corresponde con una red venosa colateral. En un cuadro más crónico, pues no vamos a ver los datos de un proceso inflamatorio agudo, como son principalmente el borramiento de los plenos gasos. Vamos a ver simplemente el llenado, el defecto de llenado, pues en la vena yugular. Y obviamente la captación de la vasa vasorum, Sí. que está en la vena, ¿verdad? Alrededor, vas a tener esa parte, que es parte que te indica que el trombo ya tiene cierta evolución, ¿verdad? Gracias. Por resonancia magnética, pues no es el estudio que vamos a utilizar. Sin embargo, en caso de como hallazgo, pues va a depender el trombo, pues lo vamos a ver diferente dependiendo del estadio en el que se encuentre conforme el paso del tiempo. Cuando es algo subagudo, pues vamos a identificar que se vea algo hiperintenso, el vaso pues obviamente agrandado en comparación con el contralateral, y en secuencias en todos, pues se va a ver como hay, en caso de que sea un evento agudo, edema de los tejidos grasos adyacentes. El síndrome de Lemierre es una trombosis venosa posterior a una faringitis. También puede ser por una otitis o por una sinusitis, sin embargo se relaciona hasta en el 90% con una faringitis. Este cuadro es ocasionado por esta bacteria, Fusobacterium necrophorum, y pues es más frecuente en el paciente adolescente o adulto joven. La amígdala es el sitio más común de que ocurra el sitio de la infección, y tiende a ocasionar émbolos sépticos, más frecuentemente hacia el pulmón. En caso de que nos soliciten el estudio, pues nos pueden decir el tratante de que el paciente pues, le están sospechando algún absceso en algún espacio cervical profundo del cuello. Y pues bueno, a la valoración por imagen es muy importante, ya que el radiólogo puede ser el que dé incluso el diagnóstico inicial de esta patología, porque tanto por clínica se puede pues confundir. Vamos a tener una triada característica, que es pues la presencia de una faringitis. Vemos cómo la amígdala del lado izquierdo está aumentada en su tamaño. La presencia de trombosis, que esta trombosis no necesariamente tiene que ser en la vena yugular. Puede ser incluso, por ejemplo, estos vasitos de aquí, pues vendrían siendo las venas que hay en el espacio parafaringio. Vemos cómo hay defecto de llenado en su interior y pues borramiento de los plenos gasos. Y hablando pues de la triada, vamos a tener que hay émbolos sépticos hacia el pulmón, que estos pues son nódulos que pueden ser subsólidos, algunos cavitados, los vamos a encontrar en diferentes estadios. También incluso puede haber trombosis de la vena oftálmica y relacionarse con un síndrome de Lemierre. Entonces,
De hecho, esta entidad se ha hecho cada vez más popular o más frecuente, y la cosa aquí es la alta sospecha que genera el radiólogo. A veces nada más lo mandan por dolor o por faringodinio, andan buscando amigdalitis o un absceso, y cuando tienen un vaso venoso trombosado en un paciente joven con un proceso inflamatorio de vías respiratorias, siempre hay que buscar la posibilidad de que sea de origen con émbolos sépticos al pulmón, y eso hace la triada. Son pacientes inmunocompetentes y son pacientes jóvenes generalmente, y se manifiesta esta enfermedad por alguna razón en estos pacientes jóvenes generalmente, y esa triada la tenemos que ir a buscar nosotros. De hecho, el radiólogo puede ser el único que sospeche ese diagnóstico. Por eso es muy interesante esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de la artritis de Takayasu o enfermedad sin pulso. Esta pues es una enfermedad inflamatoria crónica e idiopática. Afecta principalmente a los grandes vasos. Es más común en la segunda y tercera décadas de la vida y pues afecta principalmente al sexo femenino. Los síntomas pueden ser inespecíficos. Se describe una fase aguda con sintomatología de mialgias, artralgias, fiebre, pérdida de peso, y una fase crónica en la que ya puede haber un poquito más como que datos característicos de claudicación, angina, síncope. Esta enfermedad pues es una inflamación de tipo granulomatosa de la pared arterial con proliferación y fibrosis de la media y la adventicia. Se clasifica en 6 tipos, como vemos en este esquema, y pues la arteria subclavia izquierda es la más comúnmente afectada. Los hallazgos por imagen en tomografía, pues vamos a tener un engrosamiento concéntrico del vaso que puede condicionar pues estenosis o oclusión. Y pues bueno, en este caso estamos viendo una reconstrucción pues sagital. Vemos cómo está la arteria carótida común y hay un engrosamiento circunferencial y concéntrico del vaso que permite un paso filiforme del medio de contraste. Las imágenes en axial, pues vemos cómo está el callado de la aorta con un engrosamiento concéntrico y además a nivel de la arteria carótida común izquierda, de la arteria subclavia. Y en esta otra imagen de tomografía en axial contrastada, vemos cómo hay una opasificación o una estenosis completa de la arteria subclavia izquierda asociada a un derrame pleural bilateral. Son los hallazgos que podemos encontrar en la arteritis de Takayasu por tomografía. Por resonancia magnética vamos a tener similar el engrosamiento circunferencial concéntrico que puede disminuir la luz o el calibre de los vasos, y además en las secuencias contrastadas este engrosamiento va a captar el medio de contraste. Las mejores secuencias por imagen que podemos utilizar son reconstrucciones tridimensionales de resonancia por angiografía en T1 y T2, pues en imágenes multiplanares en 3D, pues para valorar el engrosamiento de la pared del vaso, y pues obviamente en las secuencias contrastadas ver cómo el vaso realza. En este caso estamos viendo esta imagen de resonancia magnética adquisición axial en T1 sin contraste. Vemos cómo está el tronco arterial brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, con este engrosamiento circunferencial concéntrico que disminuye un poco la luz de los vasos, y al administrar el medio de contraste vemos cómo hay captación del medio de contraste. Esta es una imagen de angiografía por resonancia magnética con MIP. Vemos cómo este viene siendo el tronco arterial brachiocefálico. Aquí se está dividiendo en la arteria carótida común derecha, la arteria subclavia,
y vemos cómo hay disminución del calibre de estos vasos. La arteria carótida común izquierda pues también se ve con disminución de su calibre, y la arteria subclavia izquierda en este engrosamiento focal o esta disminución focal del calibre del vaso. Generalmente son pacientes muy jóvenes, ¿verdad? Que generalmente mujer, y la otra es que son varios vasos los que están involucrados, pero tienen más incidencia sobre la subclavia, ¿sí? Entonces, ahí entra, por ejemplo, cuando tienen la carotidemia o los procesos inflamatorios de la carótida, que también podrían ser bilaterales en algún poco porcentaje, pero pueden generar eso. Entonces, aquí es la distinción de que es una enfermedad de jóvenes y de mujeres primordialmente, ¿no? Hablando de la displasia fibromuscular de la arteria carótida, vamos a tener que, pues esta es una arteriopatía idiopática, no inflamatoria y no aterosclerótica, que afecta a arterias de mediano calibre. El 80% pues son pacientes en sexo femenino, y pues suele ser una enfermedad entre los 25 y 50 años. La etiología es desconocida y pues más comúnmente afecta a la túnica media. Hay un sobrecrecimiento del músculo liso en este nivel y depósito de tejido fibroso. Importante pues que suele asociarse con aneurismas intracraneales, y pues puede ir, los síntomas pueden ser de que sea asintomático hasta tener cefalea, tinnitus pulsátil y o algún soplo. Es importante mencionar que esta patología no solamente es pues en las arterias carótidas, es más frecuentemente encontrarlo a nivel de las arterias renales como una causa de hipertensión secundaria. Y bueno, vamos a tener que hay distintos tipos, que puede ser el multifocal, que es el más frecuente. Vemos cómo hay áreas de estenosis y dilatación de la luz por este crecimiento de la túnica media, y también tenemos, este se ve en un 85% de los casos, y cuando hay solamente datos de una estenosis focal, que es solamente hasta el 10% de los casos. El estudio de imagen principal pues va a ser el gol estándar siempre va a ser la angiografías, pero pues método no invasivo vamos a utilizar la angiotomografía. Los segmentos más frecuentes afectados son el segmento cervical y el petroso, C1 y C2, de las arterias carótidas internas. Y pues bueno, vamos a encontrar en esta reconstrucción sagital de angiotomografía, vemos como la pared del vaso pues se ve irregular, se le describe como el signo en collar de perlas, pues esto prácticamente es patognomónico de la displasia fibromuscular. En esta reconstrucción en coronal vemos como ambas arterias carótidas internas tienen ese signo del collar de perlas de manera bilateral, y esta viene siendo una adquisición en sagital de angioresonancia, donde vemos como la arteria carótida interna pues presenta múltiples áreas de estenosis y dilatación, y asimismo la arteria vertebral presenta este mismo dato. Hablando del síndrome de TIPIC o /carotidemia, TIPIC son siglas en inglés para inflamación perivascular transitoria de la arteria carótida. Este pues es un trastorno inflamatorio que es autolimitado y causa un engrosamiento excéntrico de la pared del vaso. Es prácticamente un diagnóstico pues de exclusión. Tenemos aquí estos criterios que sí, pues ya se deben de haber excluido otras patologías, y pues vemos que es un dolor agudo a nivel del bulbo carotidio, la infiltración excéntrica perivascular, y este tiende a una mejoría espontánea en 2 semanas, o si se le da tratamiento con antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos. También se le conoce como síndrome de Fay. Por imagen vamos a tener que afecta la arteria carótida común en su segmento más distal a nivel del bulbo carotidio, y la arteria carótida interna en su segmento proximal. No suele causar estrechamiento de la luz,
este es un engrosamiento excéntrico de la pared del vaso. Al administrar contraste puede haber realce, que esto es más frecuente que lo veamos en la resonancia. En tomografía es raro que capte contraste. Y pues es una placa con densidad de tejidos blandos o grasa transitoria. Y pues puede haber borramiento de los tejidos blandos adyacentes. En este caso estamos viendo una imagen en axial de una angiotomografía a nivel de las arterias carótidas. Vemos como el lado derecho pues prácticamente está normal, y en el lado izquierdo vemos como hay este engrosamiento excéntrico alrededor del vaso. A esta paciente pues se le descartaron otras patologías. Al mismo tiempo de esta tomografía se le hizo este ultrasonido. Vemos como prácticamente la luz del vaso está en su totalidad y vemos este engrosamiento hipoicoico alrededor de él. Se le dio tratamiento por 2 semanas y en un estudio de control vemos como en este sitio pues ya no presenta los datos de la infiltración perivascular, que es lo esperado. Por resonancia magnética vamos a tener las secuencias en T1 con y sin contraste con FAT-SAT, y en este caso también se le aplicó la supresión pues, de la sangre. Vemos cómo hay un engrosamiento excéntrico de la pared del vaso del lado derecho, con captación de medio de contraste. En las imágenes en T2 vemos cómo hay una hiperintensidad alrededor, que esto pues, nos habla de un proceso inflamatorio. Y en esta adquisición en sagital de una angioresonancia, vemos como alrededor del bulbo carotídeo y el segmento proximal de la arteria carótida interna presenta esta hiperintensidad. Esta es una secuencia contrastada y está pues aquí captando medio de contraste. Hablando ahora de la patología neoplásica, vamos a tener al paraganglioma del cuerpo carotídeo. Este es un tumor neuroendocrino que es originado de las células parasimpáticas del cuerpo carotídeo. Se encuentra principalmente entre la cuarta y quinta década de la vida, es más frecuente en hombres y suele ser unilateral y esporádico. En este esquema vemos cómo pues el cuerpo carotídeo está ubicado a nivel del bulbo carotídeo. Vemos cómo esta lesión está separando la arteria carótida interna de la externa, desplaza hacia anterior la externa, hacia posterior la interna y la vena yugular, y vemos cómo está en relación con los pares craneales que les he mencionado durante la clase. Entonces, en este caso pueden aparecer pues sintomatología de parálisis de alguno de estos pares craneales. Esta enfermedad también puede asociarse a neoplasia neuroendocrina múltiple del tipo 2, al síndrome de von Hippel-Lindau e incluso la neurofibromatosis tipo 1, y se manifiesta como pues una masa de crecimiento lento indolora. Además de que puede presentar los datos de parálisis de alguno de los pares craneales. Por imagen, pues vamos a tener que es una lesión vascular que desplaza la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Como en este caso estamos viendo a nivel de pues, espacio carótido, vemos como aquí está la bifurcación de la arteria de las arterias, la vena yugular, arteria carótida interna, la arteria carótida externa, y vemos como esta lesión ha habido realce al medio de contraste, está desplazando hacia anterior la arteria carótida externa, hacia posterior la arteria carótida interna y la vena yugular. Principalmente es el dato más importante o característico del paraganglioma del cuerpo carotídeo.
En este otro caso vemos a nivel de la bifurcación de la arteria carótida cómo esta lesión hipervascular está desplazando la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Y algo importante que tenemos que mencionar en el reporte es el contacto circunferencial del tumor con la arteria carótida, ya que esto produce pues una clasificación quirúrgica. En caso de que contacten menos de 180 grados el vaso, pues se clasifica como un tipo 1, tipo 2 si contacta entre 180 y 270 grados, y tipo 3, contacten más de 270 grados al vaso o prácticamente lo envuelven. Esta es la clasificación de Chamberlain, como podemos ver aquí. Y pues estos tumores son los de tipo 1, son los que están mínimamente adheridos hacia estos vasos, son más sencillos de resecar, y pues la tipo 3 son prácticamente inoperables. Por resonancia magnética se describe en las secuencias en P1 una apariencia en sal y pimienta. ¿Por qué en sal y pimienta? En sal y pimienta se refiere a áreas hiperintensas, puntiformes, que hacen relación a hemorragia. Este dato es poco frecuentemente encontrado. El que podemos encontrar más es el patrón en pimienta, que son vacíos de flujo, ya que esta lesión pues, es altamente hipervascular. En este caso estamos viendo una imagen, una adquisición en axial de resonancia magnética en T1. Vemos cómo esta lesión pues, se ve de predominio hipointenso. Vemos cómo hay estas imágenes hiperintensas y estas otras hipointensas que nos hablan en ese patrón de sal y pimienta. Y pues vemos cómo está desplazando a la arteria carótida interna hacia posterior y a la arteria carótida externa hacia anterior y medial, que es lo que suele hacer esta lesión. En la imagen, en esta segunda imagen es una secuencia contrastada en T1. Vemos cómo hay una captación ávida del medio de contraste, principalmente. Y pues también cómo está desplazando los vasos. En las secuencias en T2, esta lesión pues suele ser hiperintensa y también puede presentar los datos de vacío de flujo o en pimienta. El paraganglioma vagal, pues es una lesión o un tumor que ocurre a lo largo del trayecto del décimo par craneal. Es frecuente encontrarlo entre la cuarta y quinta década de la vida y es más frecuente en el sexo femenino. Se manifiesta como una masa indolora, pulsátil, y esta suele estar lateral en la parte superior del cuello, y pues también puede dar datos de parálisis de cuerdas vocales, ya que pues es una afección del nervio vago. En caso de que haya neuropatía del nervio vago, pues esto es motivo de cirugía. Y pues esta lesión es de las menos frecuentes que podemos encontrar de los paraganglomas en el resto de la cabeza y el cuello. Difícilmente se van a encontrar una masa más vascular que esta a nivel de lo que es el compartimiento carótico yugular y los comportamientos que tiene en el desplazamiento de los vasos te orientan a pensar cuál es el origen de la lesión. Si está, como ya dijo bien Ernesto, está a nivel de la bifurcación, pues lo abre el arco, abre el ángulo entre externa e interna, pero generalmente cuando es vagal está entre la bifurcación de la carótida y la base de cráneo. Entonces ahí vas a tener un desplazamiento hacia adelante de lo que es la carótida interna y posterolateral a la yugular. Entonces, esa parte, los vectores de fuerza son sumamente importantes en estos pacientes que tienen tumoraciones en ese compartimiento porque te van a indicar siempre el origen de la lesión. Entonces, células paraganglionares puede haber en muchos sitios, puede haber hasta en la laringe, en la órbita,
en otras partes. El sitio más comunes son a nivel del, a nivel del botón aórtico, a nivel de la aorta, puede ser el cuerpo carotídeo, y la otra es en el nervio vagal, también, o en la adventicia de la yugular. Exactamente en el domo de la yugular, ahí puede ser, o incluso en algunos nervios que están en el oído, que los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por tomografía, pues vamos a tener que es una masa con realce ávido al medio de contraste. Lo más frecuente es que lo encontremos a 2 centímetros por debajo del foramen yugular, ya que aquí se encuentra el ganglio cervical inferior del nervio vago. Y bueno, en este caso estamos viendo en el compartimento carotídeo del lado izquierdo, pues esta imagen ovoidea de bordes pues, definidos, lobulados, y condiciona desplazamiento hacia anterior y medial de las arterias carótida interna, la arteria carótida externa. Asimismo, esta lesión desplaza la vena yugular hacia posterolateral, el espacio parafaringio lo desplaza hacia anterolateral, perdón, y en caso de que veamos la apófisis tiloides, también la puede desplazar hacia lateral y un poquito anterior. Esta imagen en axial es la misma que estamos viendo en esta reconstrucción en sagital. Vemos como prácticamente pues, la lesión está desplazando pues, a la arteria carótida interna hacia anterior. Aquí no se alcanza a ver bien la vena yugular y pues vemos cómo la localización se encuentra aproximadamente 2 centímetros por debajo del foramen yugular, que es lo más frecuentemente encontrado. Y en este otro sitio vemos cómo a nivel del espacio carotídeo en su segmento de nasofaringe, pues vemos cómo esta lesión con realce al medio de contraste está desplazando a la arteria carótida interna hacia anterior, al espacio parafaringio hacia anterior y lateral, y a la vena yugular hacia posterior, que es lo más frecuentemente encontrado. Por resonancia magnética, esta lesión también presenta la imagen en sal y pimienta, es similar. En sal pues nos habla de que hay pues datos de hemorragia, y pimienta pues son la ausencia del vacío de flujo. Esto es frecuentemente encontrarlo cuando son lesiones por arriba de 2 centímetros. Y bueno, similar a los ojos por tomografía, el desplazamiento de las estructuras vasculares pues va a ser el mismo. Y en las imágenes en T1 pues es una imagen de predominio hipointensa. Vemos cómo hay estos datos de ausencia de vacío de flujo o el patrón en pimienta. En las imágenes en T2 suelen comportarse de predominio hiperintenso. También vemos cómo están estos patrones en pimienta, y en las secuencias contrastadas vemos cómo hay una captación ávida del medio de contraste. El schwannoma es otro tumor, es benigno, que vamos a encontrar en el espacio carotídeo. Puede ser originado de cualquiera de los pares craneales en este nivel. Sin embargo, es más común que sea el nervio vago. Es más frecuente en el sexo masculino, al promedio de edad a los 45 años, y se manifiesta como una masa palpable, no dolorosa. Este tumor es pues bastante infrecuente. Los hallazgos por tomografía, pues vamos a tener que es una lesión fusiforme de bordes circunscritos y similar al paraganglioma vagal, desplaza la arteria carótida interna hacia anterior y medial, el espacio parafaringio hacia anterior y lateral, la vena yugular hacia posterolateral. Sin embargo, como vemos, esta lesión no capta tanto medio de contraste como la anterior, e incluso es de predominio periférico la captación del medio de contraste, e incluso tiene áreas quísticas o un centro quístico. Es lo más frecuentemente encontrarlo. Y al valorar una ventana ósea en la tomografía, pues vemos como esta lesión, por el crecimiento lento e indoloro, pues hace un patrón de remodelación del hueso.
Por resonancia magnética, en este caso, pues ya no va a haber el patrón de sal y pimienta como hemos visto. En T1 se comporta como una lesión de predominio hipointenso. En las imágenes en T2, un predominio hiperintenso por el centro quístico, y en las imágenes contrastadas vemos como hay una captación periférica del medio contraste y el centro hipointenso, que es el área pues, quística que hemos comentado. El neurofibroma, este es un tumor benigno de la vaina de los nervios periféricos, suele ser solitario y esporádico. En caso de que sean múltiples, pues se encuentra asociado a neurofibromatosis tipo 1. Este es más frecuente en el sexo femenino, a una edad de presentación de 35 años, y pues se puede manifestar como una masa palpable, asintomática, o como parálisis de los nervios craneales. Este puede ser derivado del nervio vago, de la cadena simpática o del nervio hipoglóso. Los hallazgos por imagen, por tomografía vamos a tener que esta lesión igualmente desplaza a la arteria carótida hacia anteromedial, a la arteria carótida interna hacia anteromedial, a la vena yugular hacia posterolateral, y pues, se comporta en estudios contrastados pues de una manera hipodensa o con poca captación del medio de contraste. Usualmente solo el centro es el que puede captar el medio de contraste. Por resonancia magnética vamos a tener que la lesión en secuencias en T1 es hipointensa. Vemos cómo está desplazando a la arteria carótida hacia anterior, y en secuencias en T2 es de predominio hiperintenso. En caso de que la lesión se encuentre a nivel infraoideo, como vemos en este nivel, en este sitio, la lesión desplaza tanto a la vena como a la arteria carótida común hacia anterior. Esta es una secuencia en T2. Vemos cómo es de predominio hiperintenso. Y esta otra imagen la quise pues agregar. Estamos viendo una resonancia en adquisición axial en T2 con FATSAT. Y vemos cómo de manera bilateral hay estas lesiones hiperintensas de morfología pues irregular. A esto se le conoce como un neurofibroma plexiforme, y se le da una descripción a esta lesión como en bolsa de gusanos. Si vemos esto, pues prácticamente es un dato patognomónico de neurofibromatosis tipo 1. Y pueden ver cómo está, es multicompartimental, está fuera del compartimiento carotidio, se mete al espacio parafaringio, baja hasta, se continúa con los tejidos más adyacentes también. Y eso es una característica de esta lesión, que es muy como infiltrante entre los tejidos. Sí. Pues bueno, eso es lo que preparé la clase. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues ya, se cumplió la hora. Gracias. Gracias.